Hoy le queremos contar esa historia a quienes se esfuerzan mucho para obtener una sola recompensa, una sonrisa. Hace 17 años, Costco decidió dejar el comercio para convertirse en payaso. Compró su traje, sus enormes zapatos y se maquilló para dedicarse a uno de los oficios más bonitos, el de hacer reír a niños y adultos. Una de las causas principales por ser payaso fue eso, que trabajaba nada más los días, ¿no? Y toda la semana era así como que, porque bueno, yo les digo siempre que soy una mapacha, ¿no? Soy mamá, papá y chacha, ¿no? Y al final es eso, estar con mis hijos, yo creo que ha sido lo mejor de esto, ¿no? Y los globos me llevó a ser payaso. Sí, o sea, antes de ser payaso, hacía las espaditas, las flores, de repente ya fui como que mejorando, y de repente con amigos, así empiezas. Oye, maquíllate, ¿no? Maquíllate para mi hijo, ¿no? Actualmente, Costco trabaja en un restaurante de comida rápida, en fiestas infantiles y eventos sociales todos los fines de semana. Aunque su jornada laboral inicia a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la noche, considera que tiene muchas gratificaciones. Yo creo que una de las gratificaciones más fuertes es cuando un niño llegas y te abraza, ¿no? O el clásico niño que llegas a una fiesta y que te dice el papá o la mamá, ¿sabes qué? Él tiene miedo a los payasos. Y al final del show el niño se quiere ir conmigo, ¿no? O sea, saber manejar al niño, saber llegar ahí al no presionarlo. Yo creo que es algo bueno eso, ¿no? De que la gente te reconozca de alguna manera. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar como payaso fue la muerte de su padre. Cuando murió mi papá hace como 13 años, muere un 12 de diciembre y yo tenía show 5 días después. Y lo peor que era con gente que conocía mi situación, o sea, llego de payaso y yo así como que, oye, lo siento mucho, pero tienes que sonreír, ¿no? Al final el problema queda atrás y el payaso es para esto. El oficio de Costco no solo le permite hacer reír a cientos de niños. Para él lo más importante es que con este trabajo y alternando otras actividades, ha podido dedicarle tiempo a sus hijos e incluso le ha permitido pagarle su carrera, de lo cual se siente muy orgulloso. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.